Buenos días a todos. Muy bienvenidos de manera virtual a este primer foro de poderes legislativos que se realiza aquí en nuestra querida provincia de Córdoba. Los saludo desde aquí a todos los participantes que están presentes hoy, agradeciéndoles a todos el trabajo que han realizado a lo largo de todo este año, junto con nuestro equipo de capacitación y de fortalecimiento institucional de nuestra legislatura provincial. Me acompañan aquí parte del equipo que ha llevado adelante el programa de fortalecimiento de los consejos deliberantes durante todo este año en el Poder Legislativo de nuestra provincia, llegando a la totalidad de los 26 departamentos políticos que tiene nuestra provincia de Córdoba. Y es para mí un gran honor y un gran orgullo que no solamente se haya hecho extensivo a nuestra provincia, sino también hoy contamos con la grata participación de 14 provincias argentinas que están presentes en este primer foro de poderes legislativos. Me refiero a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Catamarca, a la provincia de Chaco, a la provincia de Corrientes, a la provincia de Jujuy, a la provincia de La Pampa, a la provincia de Mendoza, a la provincia de Neuquén, a la provincia de Río Negro, a la provincia de San Juan, a la provincia de Santa Cruz, a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Santiago del Estero y a la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires. Pero también tenemos una grata participación de representantes de la región italiana de Ferrara, que también están participando de este primer foro de poderes legislativos de nuestra provincia de Córdoba, que ya ha pasado las fronteras de nuestra provincia y se ha convertido en un verdadero foro federal. Siguiendo la misma instancia que nos planteamos desde el comienzo, que este programa de fortalecimiento a los consejos deliberantes sea para todos los municipios y comunas de nuestra provincia. Córdoba cuenta con 427 municipios y comunas. Hemos podido llegar a lo largo y a lo ancho de los 26 departamentos a más de 120 municipios y comunas, capacitando a casi 2.000 concejales y demás funcionarios de los distintos poderes legislativos y de tribunales de cuenta municipal, donde hemos trabajado en distintas temáticas a lo largo de este año, que ha sido ciudades inteligentes, análisis de presupuesto, gobiernos abiertos, la capacitación en género que hemos llevado a lo largo también de este año en el programa de fortalecimiento de los consejos deliberantes. Es para mí un gran orgullo poder estar hoy aquí en el cierre de este programa que da inicio al comienzo del primer foro de poderes legislativos de nuestra provincia de Córdoba, que como decía se ha convertido de manera federal, y agradecemos a todos su valiosa participación a lo largo de este tiempo. Son más de 650 inscriptos lo que hemos tenido a lo largo de este tiempo y que va a permitir en esta jornada de 2 días poder llevar adelante esta cercanía que tenemos que seguir generando entre el poder legislativo provincial y los poderes legislativos locales. Cuando yo llegué a la presidencia de la legislatura provincial, me planteé una agenda de transparencia, de innovación y de futuro. Y esa es lo que hemos desarrollado a lo largo de todo este año en el Poder Legislativo de la provincia de Córdoba. Nos tocó un año muy difícil, con una pandemia mundial que nos está azotando a todos y que aún seguimos sufriendo las consecuencias de esa pandemia. Pero eso no impidió de que pudiéramos innovar y seguir trabajando con cada uno de los poderes legislativos de cada uno de los pueblos y ciudades de nuestra provincia. Y valga esta expresión porque este es un programa que tiene años en nuestra legislatura provincial, pero nunca había tenido una alta participación como la que ha tenido este año. Y producto de la virtualidad y del trabajo conjunto que hemos realizado a lo largo de todo este tiempo, nos ha permitido generar esa simbiosis de comunicación permanente que ha permitido generar fortalecimiento de lazos
entre el Poder Legislativo de nuestra provincia con los gobiernos locales en todo el territorio provincial. Y que fuimos por más. Pensamos también que podía ser una buena manera para poder tener un acercamiento institucional con distintas provincias argentinas. Y hoy lo vemos plasmado aquí en este primer foro, donde más de 14 provincias argentinas están presentes y también tenemos la dicha gracia de tener una región de Italia que participa de este primer foro. Mi agradecimiento también a todos los disertantes que van a estar a cargo de este programa, de este foro, a lo largo de estos 2 días. Gente de una amplísima capacidad para poder desarrollar la temática que van a disertar durante estos 2 días, con un gran profesionalismo, que lo han demostrado a diario en su gestión en cada una de sus provincias y también en cada una de sus regiones, como así también los disertantes internacionales que nos acompañan en este primer foro de poderes legislativos. Es para mí un honor poder dar hoy la bienvenida a todos ustedes y dejar abierto este primer foro, sabiendo de que desde aquí en adelante podemos construir mayor ciudadanía, mayor compromiso con todos y con cada uno de ustedes, y que es importante que este trabajo mancomunado que hemos encarado este año lo podamos seguir haciendo por los años que vienen por delante, sabiendo de que estamos transitando el buen camino, el camino de la participación, de la inclusión ciudadana, de la democratización de los parlamentos, de la apertura de los parlamentos, que es así como vamos a lograr generar un mayor vínculo entre los representantes de la democracia, los representantes del pueblo, las mejores acciones y poder desde aquí llevar adelante las mejores iniciativas, las mejores leyes, las mejores ordenanzas y todas las acciones que consideren necesarias en cada uno de los senos de los parlamentos a los cuales ustedes pertenecen. Estoy muy feliz de poder haber llevado adelante esta tarea a lo largo de todo este tiempo. Agradecerles a todos ustedes por su participación. Y es importante que lo sigamos haciendo así a lo largo de todo este tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor vicegobernador, contador Manuel Calvo. Como decía el presidente del Poder Legislativo, le damos las gracias a todas y a todos los participantes que están presentes y que nos acompañan desde todo el territorio provincial, nacional y también personas conectadas de Italia. Muchos de ustedes nos estuvieron acompañando en nuestras 125 charlas virtuales del programa de fortalecimiento de consejos deliberantes y seguiremos trabajando con los poderes legislativos locales. Antes de presentar la mesa del día de hoy, les voy a comentar la metodología del encuentro. El moderador y los disertantes expondrán, comentarán y debatirán sobre derecho parlamentario y técnica legislativa. Los participantes podrán hacer sus preguntas al finalizar en el día de hoy de forma directa. Levantaremos los micrófonos y a través de levantar la mano en la pantalla vamos a ir levantando los micrófonos para que puedan hacer las preguntas. Los micrófonos a partir de ahora permanecerán desactivados y les solicitamos que en lo posible mantengan las cámaras encendidas. Asimismo, en este instante los estamos dejando el tema de las planillas de asistencia, se las vamos a estar enviando por correo. Voy a presentar a los disertantes el día de hoy sobre Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. El moderador será Guillermo Arias, abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta con una amplia trayectoria en la función pública, particularmente en el Poder Legislativo de la provincia de Córdoba. Actualmente es el secretario legislativo. Desde 1997 ha desempeñado diferentes funciones como prosecretario legislativo, prosecretario de Coordinación Operativa y Comisiones, secretario privado de Presidencia, director legislativo, secretario y prosecretario de bloque y asesor de diversas comisiones. Los disertantes serán Orlando Pulvirenti, abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata, tiene una maestría en leyes de la Universidad de Miami, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, profesor asociado de la Escuela de Abogacía del Estado, Procuración del Tesoro de la Nación,
Escuela de Abogados, Asesoría General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de la Diplomatura de Derecho Parlamentario de la Universidad Austral. Concejal de Junín, mandato cumplido, ex director de la Legislatura de Buenos Aires y ex asesor del Honorable Congreso de la Nación. Autor de numerosos artículos en Derecho Municipal y de los libros Consejos Liberantes y El Rol del Concejal. Y el segundo disertante del día de hoy es Freddy Daniele, abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. En la legislatura de la provincia de Córdoba lleva 12 años como secretario de Coordinación Operativa y Comisiones. Previamente fue secretario del Bloque Legislativo. Durante 8 años desempeñó el cargo de electivo de concejal y presidente del Consejo Liberante de la ciudad de Oncativo, y a lo largo de su carrera ha asesorado a diversos municipios y comunas. A continuación le cedo la palabra a Guillermo Arias. Guillermo, buenos días y adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Guillermo. Gracias a toda la legislatura, a las autoridades de la legislatura, las palabras de nuestro vicegobernador, de Manuel Calvo, por esta bienvenida. Y darle la bienvenida, quiero darle la bienvenida a todos los participantes de Córdoba, de otras provincias, del exterior. Muchas gracias por invitarme a ser moderador de esta charla con dos sabios de esta disciplina del derecho parlamentario y de la técnica legislativa. Con Pulvirenti no nos conocemos, nos hemos visto recién en estos días a través de WhatsApp, del chat, del Zoom, para compartir algunas opiniones. Con Freddy Daniele nos conocemos desde hace mucho tiempo y si bien la tarea del moderador no es presentar, porque eso lo hizo Guillermo Asís, pero no puedo decir mucho de Freddy Daniele porque me cabe en la general de la ley. Es un tipo que ha dejado la impronta en la legislación cordobesa, tiene la impronta de lo que ha hecho Freddy Daniele desde la Secretaría de Comisiones. La técnica legislativa que por ahí que puede llegar a caracterizar la ley, la producción legislativa de la provincia de Córdoba, tiene mucho que ver con lo que desde la Secretaría de Comisiones se viene haciendo y se viene enseñando a todos los que participamos, a todos los que trabajamos y asesoramos y producimos también en la legislatura de Córdoba. Del doctor Pulvirenti tengo no solamente por lo que dijo Asís, sino que tengo la mejor de las impresiones. He tenido la posibilidad de leer algunos de sus artículos y realmente es un lujo que hoy esté acompañándonos como disertante en esta charla. Charla que tiene este conversatorio, charla, congresos, no importa la designación que le demos, pero sí el nombre que tiene, la temática que nos convoca, que es el derecho parlamentario y la técnica legislativa. Y cuando uno dice derecho parlamentario, pareciera, para los que no son abogados, que es un cuco. Estos tipos hoy vienen acá a hablar de normas jurídicas, de derecho, de cuestiones jurisprudenciales, y creo que no es así. Cuando hablamos de derecho parlamentario, es cierto, estamos hablando de que hay una rama de normas que regula un cierto sector de la realidad, el sector de lo parlamentario, que incluye, me va a corregir Pulvirenti, que incluye también a los consejos deliberantes, a las legislaturas provinciales, al Congreso de la Nación, quizá a otros entes de representación popular, con la capacidad, con la facultad de dictar normas, quizá también a esos otros entes, pero quisiera escuchar al doctor Pulvirenti que nos ilustre sobre, bueno, ¿qué es el derecho parlamentario? ¿Existe el derecho parlamentario? ¿Existe un conjunto de normas que se diferencian de otras y que regulan este otro sector de la realidad que pueden ser los parlamentos? En caso de existir, ¿nos sirve a quienes estamos vinculados a las legislaturas, a los consejos deliberantes, a los concejales, a los asesores, a los senadores, a los diputados? ¿Y qué sucede en caso de que si existieran ese tipo de normas, qué sucedería si no se respetan? ¿Son de cumplimiento obligatorio las mismas? Doctor Pulvirenti, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a las autoridades de la legislatura de la querida provincia de Córdoba por haberme invitado a estar. Por el contrario, soy yo el agradecido. Gracias, Guillermo, por la presentación. Queridos concejales y concejalas de la provincia, un gusto estar con ustedes nuevamente. A ver, tratemos de aclarar algunas de las cuestiones que planteabas en este conjunto de premisas.
En primer lugar, indudablemente cuando hablamos de derecho parlamentario, han existido discusiones, no tiene sentido entrar a la discusión jurídica, que suele no ser del agrado de muchos de los legisladores que no son abogados, es decir, suele ser una cuestión de interés para nosotros científica, pero acá tratamos de hacer que la técnica y la política funcionen en conjunto, y este es un primer dato que tiene que ver con la vida parlamentaria. Y para ser más exacto, con la vida de nuestros consejos deliberantes y de nuestras legislaturas, puesto que estrictamente parlamentos serían los del mundo británico, anglosajón y algunos regímenes europeos, pero nosotros que hemos tomado en la visión de Alberdi una postura inclinada por el sistema republicano norteamericano, hablamos más adecuadamente de legislaturas y congresos. Y en lo que tiene que ver con nuestro régimen municipal, de consejo deliberante, tomando una vieja nomenclatura hispana que se vincula inicialmente con otra institución hispana que es el Cabildo. Cuando se habla del derecho parlamentario en términos generales, y a mí me parece que hago honor a la provincia citando al doctor Gentile, que ha sido uno de los primeros en tratar el tema en la Argentina y obviamente es un coterráneo de ustedes, señalaba que el derecho parlamentario en realidad es el conjunto de normas, él lo ubica dentro del derecho constitucional, hay discusiones si es dentro del derecho público, algunos lo tratan de colocar dentro del derecho administrativo, pero me parece razonable ese ámbito del derecho constitucional, que regula lo que tiene que ver inicialmente con el órgano, es decir, poder legislativo, con sus atribuciones, con su funcionamiento, con sus procedimientos, y algunos agregan privilegios y prerrogativas, que son más atinentes a las legislaturas y que a veces en los consejos deliberantes se discute, más allá de que después en los reglamentos internos se vuelcan algunas ideas que tienen que ver con esta situación, como las mociones de orden o las mociones de privilegio que tienden a respetar el foro, la actividad del legislador cuando está agraviada o de alguna manera discutida. Entonces, para resumir, el derecho parlamentario en términos generales podríamos definirlo como aquella rama del derecho que se ocupa de la vida de la actividad del Congreso y de los consejos deliberantes, y está bien la aclaración que hacía Guillermo, algunos lo extienden a algunos órganos que dependen funcionalmente del Poder Legislativo, como sería, en el caso de algunos consejos deliberantes y algunos regímenes, el defensor del pueblo, algunas instancias participativas y en materia del Congreso de la Nación, aquellos órganos que dependan, nuevamente el defensor del pueblo y la asesoría general entrarían, la auditoría general entrarían dentro de ese concepto, para darle un sentido amplio. Pero en términos generales, y para que quede claro, es el conjunto de normas que regula la actividad del legislador y de las legislaturas como órgano y, digamos, la actividad individual. Ahora, la pregunta más compleja es, ¿cuál es el marco de obligatoriedad de este conjunto de normas y cómo se establecen? Y aquí sí vamos a hacer una diferencia. Nuestro régimen presidencial, que también se reproduce a nivel interno de los municipios, con la excepción que tienen ustedes en Córdoba y algunas provincias argentinas, que es el régimen de comisión, donde se produce una división no estricta entre el rol del legislador y el rol del ejecutivo, es decir, actúa como ejecutivo en forma independiente, pero cuando se reúne en asamblea o en sesión y se dictan resoluciones, actúa como un cuerpo deliberativo, pero exceptuando esa circunstancia, en lo que tiene que ver con la división más estricta de poderes en nuestro régimen legislativo, lo que ocurre es que una división de poderes planteada bajo ese esquema supone que cada uno actúa dentro de la esfera que le atribuye la Constitución, en el caso de los municipios, la Constitución provincial, la ley orgánica municipal, la carta orgánica en aquellos que tienen autonomía y tienen capacidad de dictarse esa carta, y que le permite al propio cuerpo legislativo manejarse bajo un conjunto de reglas que establece cómo se reúne, cómo se constituye, cómo avala a aquellos que van a incorporarse al cuerpo legislativo, y luego de eso, cómo funciona, cómo se establecen las comisiones, de qué manera un proyecto es presentado, es tratado, es sancionado, y eventualmente las normas que tienen que ver con esas prerrogativas y privilegios, y finalmente también la posibilidad de excluir miembros cuando se produce ese hecho excepcional en la vida de un cuerpo deliberativo, que es el juicio político frente a juicios de responsabilidad que tengan que ver con la actividad política en violación de esas normas por parte
de quienes integran ese cuerpo legislativo. En consecuencia, digamos que hay una esfera de atribución que es entregada al Poder Legislativo con una característica de exclusividad. Y esto hoy lo estamos viendo claramente en un tema que llegó a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, para ponerle dato concreto, que son las sesiones virtuales, donde el Senado de la Nación le pregunta a la justicia, es decir, a estos dos poderes, ejecutivo y legislativo, en nuestro sistema de división de poderes se suma el Poder Judicial, con control, pero sobre ciertos actos, no todos los actos, y le pregunta el Senado de la Nación, en la causa que iniciara la vicepresidenta de la Nación, ¿puedo regular el funcionamiento virtual del Senado de la Nación? Y la Corte le dice, mire, es una facultad suya, yo no puedo decidir porque es una facultad que usted tiene, y luego veremos de la manera en que usted funciona si viola alguna otra norma constitucional que merezca un reproche jurídico, pero en principio está en la esfera de su competencia. Esto lo digo porque el COVID, este escenario tan particular que nos ha planteado, ha obligado a la mayoría de los consejos deliberantes a ver algo que no ven y que conforma claramente el derecho parlamentario, que es el reglamento. El reglamento interno es cómo ordeno, como poder del Estado, sea consejo deliberante, sea legislatura provincial, aquellas bicamerales, senados y Cámara de Diputados, como tiene mi provincia de Buenos Aires, cómo estructura el funcionamiento, y esa es facultad del legislador. Entonces, al verse los reglamentos internos, cosa que han hecho en estos tiempos todas estas autoridades legislativas, pero ha sucedido mucho con los consejos deliberantes, me encuentro que a pesar del fallo de la Corte Suprema respecto de que es competencia del cuerpo legislativo dictar esas normas de ordenamiento interno, muchos consejos deliberantes al sancionar sus modificaciones al reglamento lo que han hecho es habilitar la posibilidad de que el presidente del cuerpo le pidiera a la justicia local si puede hacerlo o no puede hacerlo. Bueno, miren, flaco favor le hacemos a la división de poderes si para ejercer una facultad que es nuestra le vamos a preguntar a otro poder si podemos hacerlo. Hagámoslo, es facultad del Poder Legislativo, está en su competencia poder hacerlo, y en principio, salvo que hagamos un disparate que viole toda norma de juego, que es lo que controla la justicia, va a ser facultad del Consejo establecer cómo esas reglas van a disponer la manera en que funcionamos, virtual o realmente. Es decir, salvo que avasallemos alguna disposición escrita constitucional que lo impida, en términos generales, está dentro de las facultades del Consejo. Y esto, a su vez, ha permitido una visión más amplia, digo yo, que es revisar si tenemos reglamento o no tenemos reglamento de funcionamiento, porque para hacer esto más complicado y dramático, muchos de nuestros consejos deliberantes, y ahora hablo del país en su conjunto, carece de un reglamento interno, y si lo tiene, y sería bueno verlo, muchos de ellos son reglamentos que se establecieron con el regreso a la democracia en 1983. Y quiero hacer algunas cuestiones que tienen que ver con esto que mencionaba Guillermo al inicio, y que es que si el derecho parlamentario regula una parte simplemente, y es una partecita de todo el derecho en general, en el cual los concejales, los legisladores nacionales y provinciales generan normas nuevamente, en forma, digamos, periódica, permanente, actualizada, lo que suponemos es que es una partecita muy chiquita de un conjunto enorme de disposiciones. Pero esas disposiciones todas, las 20 y pico de mil normas nacionales, las 14.000, 15.000 que acumulan las legislaturas provinciales, las 5.000, 6.000, 7.000 que tienen los consejos deliberantes, todas ellas forman parte de un entramado que juega con la realidad. Y esa realidad ha cambiado sustancialmente desde el año 83 a la fecha. La cultura ha cambiado sustancialmente. Acabo de presentar en un foro, y luego será un placer acercárselos, un decálogo, después de más de 30 años de dedicarme a los consejos deliberantes, para concejales y concejalas, en donde trato de sintetizar algunos principios que tienen que ver con la actividad y el rol tan complicado y tan particular que tiene cualquier legislador, y mucho más el concejal. Ya lo hemos dicho, que ese rol del concejal tiene no solamente una arista de legislador, porque controla, porque es un político, porque hace gestión y porque eventualmente le toca ser juez, es decir, por lo menos tiene 5 roles. Pero en ese decálogo, yo hoy lo denomino decálogo de concejales y concejalas.
5 o 10 años atrás hubiera sido un decálogo de concejales. ¿Qué quiere decir? Que hasta el idioma cambia permanentemente. Y en consecuencia, si el idioma, si la cultura, si la manera en que nos relacionamos se modifica permanentemente, también lo hacen los cuerpos, la dinámica en el juego con la sociedad. Entonces es un momento más que oportuno para que miremos dentro de lo que es el concepto de derecho parlamentario, qué reglamentos tenemos hoy para funcionar como consejos deliberantes y como legislaturas, qué tan actualizados están respecto a esta realidad dinámica. Hemos contemplado una realidad que hoy nos habla de inteligencia artificial, pero también nos habla de virtualidad, de redes sociales, de un impacto directo de la opinión pública, de una necesidad de vincular al ciudadano con la gestión, porque eso asegura la transparencia que planteaba Guillermo y que es un rol sustancial de todo el Estado democrático hoy. Bueno, no me quiero ampliar demasiado, pero indudablemente todo eso ha cambiado. Y si todo eso cambió, ya estoy como la negra Sosa, digo, también habría que mirar si, como todo cambia, no tenemos que cambiar nuestra institución para adaptarla a estos nuevos tiempos, a esta nueva cultura y a esta nueva sociedad. Y eso es combinar el rol político, atento siempre a la realidad, atento siempre al ciudadano, atento a la demanda, atento a qué quiere de la institución, con el aspecto más técnico, que es cómo lo reflejamos en norma, cómo lo volcamos en nuestros reglamentos de actuación, cómo hacemos que nuestro día a día esté más apegado a lo que le pasa a cada uno de nosotros y nosotras. Creo que esa es la manera de sintetizar un poco esta cuestión, Guillermo, tan amplia que me has planteado, pero bueno, en el tiempo que tenemos, espero dar satisfacción con estas ideas. Muchas gracias. Clarísimo. Sí, aporte muy interesante ese decálogo para concejales y concejalas. Esperamos tenerlo en nuestras manos pronto, te comprometemos a eso. Indudablemente. Sí, creo que tiene que ver, antes de darle la palabra y pedir que nos ilustre al doctor Daniele, creo que tiene que ver lo que estaba diciendo el doctor Pulvirenti con las fuentes del derecho parlamentario, es decir, lo que los abogados llamamos las fuentes del derecho parlamentario, son las normas de las cuales se nutre la regulación de un cierto tipo de actividad o las relaciones interpersonales que regulan esas normas, ¿no? Y la fuente principal del derecho parlamentario, como de todo el derecho positivo, son las constituciones, es la Constitución, y una fuente exclusiva del derecho parlamentario es el reglamento parlamentario. Y creo que lo que de alguna manera nos estaba invitando Orlando Pulvirenti es a que los consejos deliberantes también cuenten con esa fuente primordial del derecho parlamentario, y que creo yo, y corríjame doctor, creo que lo que distingue al derecho parlamentario de otras normas, así como digamos, al derecho laboral lo distingue la existencia de los convenios colectivos de trabajo como una norma propia y exclusiva de esa rama del derecho, al derecho parlamentario creo que lo distingue esta otra fuente de derecho, de normas positivas, de normas escritas, que han de respetarse, que son los reglamentos parlamentarios. No todos los consejos deliberantes lo tienen, tengo entendido. A lo mejor deciden que no les hace falta. Pero como decía el doctor Pulvirenti, la actualidad, la dinámica de la vida política, de la vida social que van a regular y sobre la que se van a referir en sus discusiones y en su producción legislativa los consejos deliberantes, creo, me parece deducir de sus palabras, doctor, que es necesario, que es conveniente que todos los ámbitos parlamentarios, los ámbitos legislativos, estas asambleas legislativas destinadas a producir leyes, tengan un reglamento interno que tiene esta particularidad muy especial y que solamente se da entre nosotros. Es que los productores de esas normas de funcionamiento interno son sus mismos destinatarios. Entonces eso hace que se puedan ignorar esas normas y suplirlas por las costumbres. Capaz que sí. Freddy Daniele creo que nos puede decir algo sobre eso, porque él además ha sido concejal y es actualmente es el secretario de comisiones de la legislatura y ha sido también asesor, y creo que también en sus ratos libres, en sus pocos ratos libres, asesora a consejos deliberantes y a comunas del interior de la provincia. Freddy, un gusto poder participar con vos de estas charlas. Muchas gracias, Guillermo. A ambos, Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a participar.
Creo que es un tema interesante y que uno lo abraza como una pasión desde hace muchos años. Yo he tenido, digamos, una etapa previa donde fui militante político, dirigente, concejal, y en el ámbito del ejercicio de la concejalía presidí el Consejo Deliberante en una ciudad de un término medio de 20.000 habitantes. Y luego, hace ya casi 21 años, estoy en el ámbito del Poder Legislativo, como recién se dijo. Bueno, yo creo que la falta o la carencia de la formación en derecho parlamentario y la falta de que los consejos deliberantes, después de 30 años de democracia, no tengan un reglamento interno, bueno, no es una pura casualidad, porque inclusive antes que comenzáramos esta charla, yo le decía que a mí me tocó cursar la Facultad de Derecho, la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, durante la etapa de la dictadura militar, de la última dictadura militar. Bueno, por supuesto, en toda la rama del derecho público, jamás se mencionó el derecho parlamentario, y hoy es una rama del derecho público que tiene autonomía propia dentro de la currícula que tiene la carrera de abogacía dentro de la Universidad Nacional de Córdoba y dentro de la Facultad de Derecho y el resto de las universidades, la nacional y algunas universidades privadas. Lo que les quiero decir es que, en definitiva, los gobiernos dictatoriales eliminaron siempre el Parlamento. Esa ha sido una regla y motivo por el cual ha sido difícil este peregrinar de 30 años para que los consejos deliberantes, las cámaras de diputados o de senadores, en definitiva, todo el ámbito parlamentario, avanzara en la formación técnica y en la especialización jurídica como la que tenemos hoy. De modo que celebro mucho esta iniciativa de la legislatura de la provincia de Córdoba y comparto plenamente lo expresado por el doctor Pulvirenti y por Guillermo Arias. Es esencial, es elemental contar con un reglamento interno, porque en definitiva es la norma, es el esquema jurídico que establece las reglas de juego en la que los legisladores van a poder ejercer su derecho parlamentario. Y por otro lado, me voy a abocar un poco a la cuestión de la técnica legislativa. Voy a usar unos minutos para esto, porque bueno, uno está convencido de que efectivamente la técnica legislativa tiene que ir evolucionando y tiene que ir adecuándose a la nueva manera de pensar y de sentir de la ciudadanía. Nosotros heredamos una técnica legislativa que utilizaba un vocabulario muy particular, un vocabulario estrictamente jurídico, de difícil comprensión por parte del ciudadano. Eso significa que dentro de las cuestiones que hablaba el doctor Pulvirenti, planteando la necesidad de ir adecuando las normas, ir adecuando el funcionamiento del Parlamento a los nuevos tiempos, a la nueva manera de pensar y de sentir de la ciudadanía, de nuestra sociedad, incorporando distintos aspectos, es muy importante que nosotros también, en el lenguaje que utilicemos para la redacción de las leyes y de las ordenanzas, tratemos de adecuar y de utilizar un lenguaje que sea más simple, más llano, de fácil comprensión por parte de la ciudadanía.
Con respecto a la técnica legislativa típica, creo que es elemental que todos ustedes que están en la actividad tengan en cuenta algunos aspectos que son básicos en la utilización de la técnica legislativa. Cuando ustedes se aboquen a la redacción de una ley o de una ordenanza, de un proyecto de ley o de un proyecto de ordenanza, hay aspectos que ustedes lo tienen que tener claro y que no siempre uno advierte de que todo el mundo lo tiene claro. ¿En qué aspecto? En el hecho de que uno tiene que saber que al redactar una ordenanza, al redactar una ley, está redactando una norma de carácter ordenatorio, una norma que dispone o que establece o que crea, pero siempre de carácter ordenatorio, donde a través de nuestro régimen presidencialista, por supuesto, el Ejecutivo podrá vetar en forma total o parcial en un determinado plazo, y en el caso de los municipios, el intendente podrá ejercer ese derecho de veto en forma total y parcial dentro de un determinado plazo. Pero que no obstante ello, al volver al Poder Legislativo, si uno lo aprueba con la mayoría agravada, insiste con mayoría agravada, el proyecto se transforma en ley. Entonces, ese concepto de que la norma tiene un carácter ordenatorio, porque establece, porque dispone, porque crea, tiene que tener una estructura que responda a una cuestión de razonamiento lógico. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo comienzo a la redacción de la norma? Y bueno, uno lo primero que tiene que tener presente, ¿cuál es el objeto? Digamos, ¿cuál va a ser el objeto de la ordenanza o de la ley que yo pretendo llevar adelante? El objeto no es el objetivo, que muchas veces se confunde. El objetivo es la finalidad, es el para qué. El objeto es la esencia, es el corazón de la norma. De modo tal de que si yo, para utilizar un ejercicio simple, dispongo la prohibición de la venta de la pirotecnia, el objetivo es establecer una norma donde de manera ordenatoria se prohíba el expendio, la comercialización, el uso, etcétera, etcétera, de la pirotecnia. Que no tiene nada que ver con el objetivo. El objetivo es la finalidad. Entonces eso yo lo podré expresar, pero en otro artículo. En otro artículo donde diga, bueno, el objetivo, la finalidad, es contribuir con el medio ambiente, proteger a la fauna, evitar los accidentes domésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, para que ustedes sepan cómo estructurar un proyecto de ley, un proyecto de ordenanza, lo que tendrían que tener en claro primero es centrar el objeto. Luego hablar del objetivo o de la finalidad. No siempre se establece el objetivo y la finalidad, porque a veces el objetivo y la finalidad se expresa en la fundamentación durante su tratamiento y conforme a lo que se denomina el espíritu de la ley, que ya vamos a hablar dentro de un momento. Luego, otro de los aspectos que ustedes tienen que tener en claro, ¿cuál es el ámbito de aplicación? O sea, esta normativa, esta herramienta ordenatoria que dispone o establece, ¿a dónde va a ser aplicable? ¿Cuál es el ámbito físico, territorial, a donde va a tener vigencia y aplicación? Que puede ser, en el caso de las ordenanzas, el ámbito del área urbana, de la ciudad o de la localidad, en el caso de las leyes provinciales, el territorio provincial, y en el caso de las leyes nacionales, el territorio nacional.
pero digamos, establecer el ámbito de aplicación. A veces hay leyes o hay ordenanzas que tienen una especificidad determinada, donde a lo mejor el ámbito de aplicación inclusive es menor al ámbito territorial donde la municipalidad tiene competencia o donde la provincia tiene competencia. Después de estos tres aspectos básicos, uno puede establecer obligaciones, en otros artículos puede establecer los incumplimientos, puede establecer sanciones o dejarla para el ámbito de la reglamentación, a las sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que sucede cuando la norma, que tiene un carácter ordenatorio, no se cumple, no se cumple por el ciudadano o por quien esté obligado a cumplirla? Y después uno termina cerrando, digamos, el aspecto central de la redacción de la norma a través de la definición de quién es la autoridad de aplicación. Por ejemplo, uno lo puede centrar en un ámbito específico y determinado de una secretaría del Ejecutivo Municipal, o bien de un ministerio, de alguna cartera ministerial, o de varias carteras ministeriales, según el caso, en el ámbito de lo que es la provincia o la nación. Pero determinar la autoridad de aplicación es clave. ¿Por qué? Porque la autoridad de aplicación es la que recibe o es a quien se le otorga el derecho de reglamentar la ley. Es decir, de dictar las normas complementarias para hacerla aplicable. Por último, uno puede establecer un plazo a esta autoridad de aplicación, puede establecerle un plazo obligatorio para la reglamentación. Hay leyes en las que se consigna y leyes que no. Hay ordenanzas también en las que se consigna un plazo de reglamentación y otras que no. Todo depende del objeto, es decir, el corazón de la ley. Si realmente merece de que tenga una reglamentación rápida y pueda ser aplicable de una manera urgente, o bien que discrecionalmente el Ejecutivo o el área del Ejecutivo que oficie de autoridad de aplicación pueda evaluar el tiempo en el que realiza la reglamentación. Y por último, van un par de artículos que suelen ser de forma. Uno que tiene que ver con la derogación de alguna otra norma anterior, si es que efectivamente se produce algún cambio, si bien jurídicamente hay derogaciones que son tácitas y derogaciones que son expresas, es decir, la derogación es el instituto jurídico por el cual se deja sin efecto la aplicación de una norma vigente hasta ese momento. A partir de la derogación deja de estar vigente y aplicable. Se dice que la derogación tácita es aquella que, con la modificación de una ley posterior, la ley posterior que modifica en algún aspecto la anterior, bueno, produce una suerte de derogación tácita. Y la derogación expresa es la que nosotros consignamos en alguna norma, si efectivamente estamos estableciendo que tal o cual norma o tal o cual artículo de tal ley o de tal ordenanza queda expresamente derogada con la sanción de esta ley o de esta ordenanza. Y por último es el artículo de forma donde se gira el Poder Ejecutivo para que realice la promulgación y la publicación. Recordemos de que el Poder Legislativo tiene la fuerza de sancionar una norma, pero la vigencia de la ley comienza a partir de la publicación, es decir, de que se cumple la difusión para que la sociedad en general, en términos genéricos, tome conocimiento de la misma. El ejercicio de la promulgación del Poder Ejecutivo sobre la norma apunta básicamente a utilizar el ejercicio del derecho de veto que tiene. Es decir, la promulgación puede ser expresa
o puede ser ficta. Se llama promulgación ficta cuando, transcurrido el lapso de tiempo que tiene el Ejecutivo para vetar, no veta ni promulga, de modo tal de que queda promulgada de manera ficta y la ley pasa a publicarse para adquirir vigencia. Esto es un poco, en términos generales, cómo uno puede estructurar una norma, una ordenanza, una ley. Creo que uno después lo debe desarrollar de manera un poquito más detenida. Pero, digamos, las recomendaciones son seguir una estructura que oficie de una suerte de silogismo lógico, es decir, de razonamiento lógico, estableciendo un objeto, estableciendo un objetivo, estableciendo el ámbito de aplicación, estableciendo obligaciones, marcando los incumplimientos y las sanciones frente al incumplimiento, determinando la autoridad de aplicación, estableciendo el plazo para reglamentar la norma y derogando expresamente si es necesario, y si no, ese artículo no se consigna. Bien, esto es lo que uno por ahí recomienda como para que ustedes se guíen en la elaboración de un proyecto de ordenanza o de ley. Ahora bien, lo más difícil de esto es la redacción. Indudablemente, la semántica es un aspecto elemental, esencial, que uno tiene que tener presente, porque es el valor real que la persona le da a la palabra. ¿Cuál es el significado natural y normal que tiene esa expresión? Entonces, tanto la semántica como los signos de puntuación son elementales para que la norma sea clara y sea, no dé lugar a un montón de interpretaciones, que luego son los jueces los que terminan interpretando, y por ahí muchas veces uno se sorprende, tanto en el ejercicio profesional de abogado como en el ciudadano mismo, como una ley que parece que dijera blanco, el juez interpreta que dice negro. Y esto obedece básicamente cuando uno no utiliza con absoluta prolijidad y contundencia la semántica que corresponde, los signos de puntuación que corresponden. Y sobre todo, cuando uno redacta artículos demasiado largos. ¿Cuál es el error normal y habitual que uno advierte en los que están comenzando a redactar los proyectos de ordenanza o de ley? Que redactan artículos que son demasiado largos, porque en la misma redacción del artículo están estableciendo la casuística, porque se puede dar tal o cual caso, y uno, cuando redacta una ordenanza o una ley, debe dejar absolutamente de lado la casuística. La ley o la ordenanza es para la aplicación de casos generales. Toda la casuística posible, toda la casuística imaginable que nosotros podamos ver o creer que se puede dar, tiene que estar incorporada o tiene que estar alcanzada por el concepto de lo que es esa redacción. Entonces, no tiene sentido que yo prohíba, ¿no es cierto?, el uso de la pirotecnia, prohíba la comercialización de la pirotecnia y diga que dispongo la prohibición de la pirotecnia de estas características, y digo para los kioscos, comercios, supermercados, cuando en realidad, si yo dispongo la prohibición de la comercialización en la pirotecnia en la ciudad de Córdoba o en la ciudad de Oncativo, que es mi ciudad, y bueno, se supone que todos están alcanzados. Está alcanzado el que vende de manera formal, el que vende de manera informal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es malo establecer la casuística?
¿Por qué es malo establecer la casuística? Porque doctor cuando... Daniele. Sí. No, lo interrumpo, si me permite. Está levantando la mano Juan Marcelo Quevedo. Yo termino ahora, termino este concepto y pasamos a las palabras, a las preguntas, si te parece, Guille. Dale, dale. Decía lo siguiente, digamos, nosotros tenemos que evitar las casuísticas. ¿Por qué? Porque cuando uno establece una casuística o varias casuísticas en la ley, da lugar a la interpretación que el resto de las casuísticas no están alcanzadas por la norma. Entonces, ahí entra la picardía del abogado que tiene que defender una situación donde plantea de que tal situación específica no está contemplada. Así como digo que hay que evitar las casuísticas, también uno tiene que tener la precaución de que cuando para una determinada norma o para una determinada ordenanza o ley tiene que fijar requisitos en la ley, por ejemplo, requisitos de admisibilidad para cualquier persona que quiera acceder al beneficio que establece la ley, uno tiene que distinguir si los requisitos van a ser taxativos o enunciativos. ¿Qué significa esto? Que no es poca cosa redactar de manera taxativa y contundente. Si los requisitos son 4, son 4. Son los que se establecen ahí y no se puede exigir ningún otro, aunque luego parezca absolutamente razonable que se hubiera tenido que exigir algún otro. Cuando uno lo hace enunciativo, cuando uno lo hace de manera enunciativa, uno tiene que plantear los requisitos, entre otros, serán tales y tales y tales. De modo tal de que también le dejan la facultad al Poder Ejecutivo, a la autoridad de aplicación, que cuando reglamente puede incorporar algunos requisitos más. Esto es, en síntesis, digamos, en una apretadísima síntesis, algo que podemos estar charlando durante horas, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos esenciales que nosotros entendemos que deben estar o se deben tener muy en cuenta al momento de redactar una ley o redactar una ordenanza? Y el otro aspecto que el concejal o el legislador tiene que tener en cuenta, es muy importante dejar en el acta de sesiones expresada con la más absoluta claridad y contundencia cuál es el espíritu de la ley. Es decir, ¿qué estaba el legislador pensando en ese momento para redactar y sancionar una ley en estos términos? ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley, es decir, lo que el legislador tuvo como objeto y como objetivo, acá van los dos, como objeto y como objetivo, como finalidad, es lo que efectivamente deja en el diario de sesiones. De esa manera, el Poder Judicial, que va a ser quien va a aplicar la ley, va a tener menos margen el juez de interpretar discrecionalmente y quizá tergiversar lo que fue el espíritu real que tuvo la ley y el objetivo real que tuvo el legislador cuando sancionó esta norma. Bueno, con esto, Guille, yo termino y damos lugar a las preguntas. Discúlpenme que quizás me extendí un poquito en el tiempo, pero bueno, me parecía que era importante, digamos, tener una idea clara y que a todos le puede servir, digamos, un pequeño esquema como este, de cómo uno comienza con el artículo 1, 2, 3 y 4 y bueno, y lo va armando de esa forma. Gracias, Guille. Muchas gracias, Freddy. Muy claro, muy didáctico, muy simple. Guille Asís.
te pido por favor que seas vos quien vaya otorgando la palabra. Creo que tenés anotado los que han ido levantando la manito azul para pedir la palabra y para hacer algunas preguntas. Lo das vos en el orden, por favor, que han ido pidiendo el uso de la palabra. Perfecto, así será. Vamos con Juan Marcelo. Si puede activar su micrófono, por favor. Lo que vamos a pedir que las preguntas sean breves y concisas, así tenemos tiempo a que todos los que hagan preguntas puedan realizarlas. Juan Marcelo, no sé si puedes activar tu micrófono. Hola, buen día, ¿me escuchas? Adelante. Bueno, la consulta está dividida tanto para el doctor Pulvirenti como para Freddy. En cuanto a reglamentos internos, la consulta es siguiente. Cuando, en mi caso, pertenezco a un consejo con minorías, el reglamento tiene muchas falencias y cuando se plantea que no es el procedimiento, automáticamente se organiza una comisión para modificar eso que veníamos planteado como erróneo, pero en favor de la mayoría. ¿Cómo puede trabajar la minoría cuando no tiene mayorías? ¿Cómo poder hacer entender al otro concejal de que el procedimiento es incorrecto? Esa sería una de las partes de la pregunta. ¿Sí? Y a Freddy preguntarle, con esto del espíritu de ley, nos pasa también, al ser minorías, cuando queremos plantear el objeto y el objetivo, y no están todos los antecedentes, a dónde va a estar destinado, quién administra la norma, con el uso de la mayoría se aprueba y la norma sale tal cual está. ¿Qué puede hacer o cómo podemos argumentar la corrección de esa norma? Esas son las dos preguntas así puntuales, para no dilatarlas. Bueno, Guille, ¿puedo contestar? Adelante. Bueno, el planteo que hace Juan Marcelo es un planteo clave para analizar el rol de los concejales. Cuando digo es un planteo clave, porque indudablemente tanto el rol de los concejales o de los legisladores en general, sean diputados, senadores, bueno, uno es el rol del concejal oficialista y otro es el rol del concejal opositor. Ustedes van a tratar ordenanzas, Juan Marcelo, que sean de alguna manera una cuestión de Estado para la comunidad, donde no haya a lo mejor una voluntad política definida respecto a la ejecución que quiere llevar adelante el programa de gobierno de la actual gestión. Entonces, cuando la ordenanza no tiene que ver con la gestión de gobierno propiamente dicha y con el planteo directo, bueno, es ahí a donde vos vas a tener, al igual que todos los concejales de la oposición y legisladores de la oposición, la posibilidad de colaborar y de contribuir. Y es a donde generalmente el Parlamento funciona de la manera más pura, porque el interés es un interés superador a los intereses de los partidos que están interviniendo. De modo tal de que la mayoría, por supuesto, cuando impone el número, ejerce la voluntad política y saca lo que quiere sacar. Pero sí, en el debate vos vas a poder dejar planteada cuál es tu espíritu y cuál es tu oposición, porque vos vas a tener el acta en la cual vos vas a dejar expresamente planteado cuáles son los argumentos políticos, jurídicos, económicos, sociales, etcétera, etcétera, que vos vas a utilizar para fijar una posición. Y esa es tu defensa frente a la comunidad respecto del éxito o el fracaso de la norma. ¿Está claro? Pero lamentablemente los roles de oposición y de oficialismo, bueno, indudablemente es difícil estar en el rol de oposición.
pero uno tiene que pensar de que en el rol de oposición lo que uno tiene que hacer fundamentalmente es ejercer el control. Todos los mecanismos que la ley te da para ejercer el control del Poder Ejecutivo y fundamentalmente trabajar con la gente, trabajar en la calle, trayendo al ámbito del Consejo Deliberante los sectores que tienen alguna necesidad y que el gobierno de turno no lo está mirando. Digo, ese es el ejercicio político natural que tiene la oposición. ¿Está claro, Juan? Gracias, Guille. Bueno, a los dos, Guille. Creo que también, gracias, Freddy. Creo que también había direccionado pregunta a Orlando. Sí, Orlando. Bien, yo creo que Freddy en gran medida ha respondido el tema porque es el juego de mayorías y minorías. Ahora, yo no quiero equivocarme con la cita, pero creo que fue don Lisandro de la Torre, cuando en una votación en el Senado, el senador presidente dijo que no iba a utilizar la palabra en virtud de que no tenía sentido por el juego de mayorías y minorías, donde sabía que iba a perder la votación. Y don Lisandro dijo, si no equivoco la cita, que si no se iba a ejercer siquiera la libertad de expresión para poder señalar las razones por las cuales la minoría iba a votar en disidencia, no tenía sentido el Senado. Con lo cual creo que en gran medida ese juego democrático supone que hay una mayoría que puede llegar a imponer la voluntad dentro de ciertas reglas de juego, y lo que tenía que ver con el reglamento tiene que ver si ese reglamento respeta o no las reglas de juego democráticas que fija la Constitución inicialmente provincial, nacional y leyes de organización municipal. Ese es el caso en el cual eventualmente podrías entrar en una judicialización. En el resto de los casos estás en el juego de mayorías y minorías, donde, como decía Freddy, es tarea de la oposición tratar de convencer de la irracionalidad o de la equivocación o de la falta de mérito, oportunidad o conveniencia del acto que va a aprobar la mayoría y tratar de convencer. La política es eso, tratar de persuadir, convencer al otro de que los argumentos son mejores. Si se pierde, es el juego democrático. Muy bien. Antes de, por favor, Guille Asís, antes de dar la palabra, me gustaría simplemente aportar, digamos, mi aporte es apenas nada al lado de las sabias consideraciones que han hecho los dos expositores, pero una sola cosita. Y vos sabés que hay una jurista mexicana que se llama Talía Pedrosa de la Llave, que después de dar una definición de derecho parlamentario, esta mujer dice que la caracteriza el derecho parlamentario la falta de sanción jurídica, la inexistencia de sanción jurídica entre sus normas, pero sí la existencia supralegales de sanción política. ¿Cuál es la sanción política? Que no te voten más. Entonces, por ahí, la desmesura que pueden ejercer las mayorías no van a encontrar sanción en judicial, por lo mismo que había dicho Pulvirente al inicio de su charla, pero también, como decía Freddy Daniele, es necesario, es conveniente que políticamente se hagan valer las disidencias que puede haber o la desmesura que puede cometer una cierta mayoría en el ámbito parlamentario, ¿no? Nada más que eso quería aportar. No, y otra cosita más. Es cierto que la no judicialización, la no judiciabilidad, cuestiones políticas no judiciables, se llama a los procedimientos parlamentarios. De todas maneras, después en algún otro momento podemos llegar a profundizar sobre el tema, pero el caso resuelto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Nobleza Picardo se llama, en el año 1998, estableció la doctrina de la falta de requisitos mínimos indispensables que condicionan la creación de la ley. Es decir, la justicia puede llegar a meterse en los procedimientos parlamentarios cuando el legislador, al sancionar la norma, no haya respetado esos requisitos mínimos indispensables que condicionan la creación de la ley, usando palabras textuales de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Eso cuando se da, casi nunca, porque los temas de procedimientos parlamentarios son ajenos a la cuestión judicial. Ahora sí, nada más que eso quería aportar. Muchas gracias. No sé quién sigue en las preguntas. Bien, ahora sigue Jorge Guida,
si puede activar su micrófono, por favor, y decir a qué participante está dirigida la pregunta. Jorge. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Un poquito más fuerte, ¿puede ser? Hola, buenos días, ¿cómo están? Perfecto, adelante. ¿Me escuchan? Adelante. Yo soy del departamento Santa María y soy asesor de un consejo deliberante de una de las municipalidades pequeñas de acá, pero mi consulta va más hacia la localidad donde yo vivo, que es una comuna, y en las comunas el problema quizás que se puede enfrentar aún más los partidos pequeños que no ingresan como minoría o mayoría a la comuna, es la presentación de proyectos legislativos que en las comunas se toman y se efectúan después como proyectos de resoluciones comunales y son aprobados después por el Ejecutivo, por la Comisión Comunal, como resoluciones comunales que deben tener el mismo tenor que una ordenanza en un municipio o una ley a nivel provincial o nacional. Mi consulta es hacia los dos expositores, cómo uno desde un sector opositor, que quizás podemos no tener una diferencia a grandes rasgos, en este caso quizás por ser de diferentes facciones de un mismo espacio, cómo uno puede lograr presentar un proyecto de resolución. Estoy escuchando atentamente la forma que uno puede realizar una ordenanza, un proyecto de resolución que sea acorde para intentar la aprobación de la comisión comunal, que tiene una minoría y una mayoría, y cómo esos proyectos de resolución que después se convierten con el tiempo en municipalidad y en consejo deliberante, pueden llegar a efectuarse, digamos, o tener un tenor que sea positivo hacia la comunidad y que se pueda llegar a desenvolver correctamente. La forma de mi consulta es más hacia la formación del proyecto de resolución comunal. Sí. Mirá, Jorge. Sí. Yo iba a hacer primero... Freddy. Sí, perdón. Un segundo. Sí. Si te parece, te dejo la peculiaridad de la comuna a vos, que conocés más que bien y perfecto el funcionamiento cordobés. Simplemente una observación desde el punto de vista de la iniciativa legislativa. Es decir, lo que está planteando es un problema de iniciativa legislativa, donde en términos generales, salvo que tengas una iniciativa ciudadana en la presentación de proyecto de ley, regulada, en términos generales, en nuestro ordenamiento jurídico, esa iniciativa es presentada o hecha propia por un concejal o por un legislador, o lo hace el Poder Ejecutivo, con lo cual el ciudadano no puede imponer en esa agenda sus proyectos. Te dejo, Freddy, para que hables de las peculiaridades que puedas encontrar. Perfecto, perfecto. Gracias, Orlando. Eso es lo que iba a comenzar diciendo. En realidad, el problema es un problema de iniciativa, y cuando uno pertenece a una agrupación política o es un simple ciudadano, pero tiene una idea definida y no tiene participación como oficialista u oposición, tanto en el ámbito de la comuna como en el ámbito del Consejo Deliberante, nosotros en la ley 8102 tenemos, que es la ley orgánica municipal de la provincia de Córdoba, tenemos establecido los procedimientos que se denominan de democracia semidirecta, que es a lo que hacía referencia el doctor Orlando Pulvirenti, donde dentro de los institutos de democracia semidirecta del 8102 está la iniciativa popular. Esa iniciativa popular es la que uno podría llevar adelante redactando, en el caso de la comuna, un proyecto de resolución y firmado por una determinada cantidad de vecinos con nombre y apellido, con esa firma certificada por ante tu juez de paz para que dé garantías de legitimidad de cada una de las personas que han participado en la iniciativa, y cumpliendo ese requisito que te lo dice la ley 8102, vos llevas al ámbito de la comuna tu proyecto de resolución. Lógicamente, no vas a tener vos
para defender tu proyecto de resolución en el ámbito de la comuna, porque no sos parte política de la composición de la comuna, ni como oficialista ni como oposición. Pero sí vos vas a poder condicionar, porque inclusive las reuniones son públicas, vas a poder llevar a todos tus vecinos que fueron firmantes de esa iniciativa, y si el oficialismo termina rechazándola, ellos pagarán el costo político de no haber llevado adelante la iniciativa y no haber tenido en cuenta la voluntad política de este grupo de vecinos. Ese es el juego natural que existe en democracia, donde los costos que se pagan son costos eventualmente políticos, como por ahí había señalado recién Guillermo Arias en otra participación que tuvo. No sé si te quedó claro, Jorge. Bueno, seguimos. Guillermo Arias, adelante. Sí. No, sí, fue clarísimo la explicación. Es cierto, en la ley orgánica municipal, para los que son de otras provincias, la ley 8102 prevé los institutos de democracia semidirecta, entre ellos la iniciativa popular, que para el caso de las municipalidades necesita del 1,5% del padrón, del último padrón utilizado en la elección, para que tenga ingreso por el Consejo Deliberante. No es muy utilizado entre nosotros. La legislatura, para que ingrese un proyecto de ley mediante iniciativa popular en la legislatura son necesarios el 8 por 1000 del padrón, que es muchísimo, un porcentaje, un número de firmas muy elevado, si requiere otros requisitos. Le quería preguntar al doctor Pulvirenti si conoce es cierto, es una cuestión de iniciativa legislativa. ¿Quién tiene iniciativa legislativa en la Argentina? En general. En términos generales, sí. Solamente tiene el Poder Ejecutivo o el Departamento Ejecutivo y los legisladores, pero también como que se ha abierto a que el pueblo, a través de este expediente de la iniciativa popular, pudiera tenerlo. Usted, con su experiencia, doctor, ¿nos puede ilustrar lo que pasa, por ejemplo, en su provincia, en la provincia de Buenos Aires? No, a ver, la provincia de Buenos Aires, en este sentido, es una de las más regresivas, no tiene mecanismos de participación a nivel municipal. Lo que sí es cierto es que hay una práctica muy usual por parte de los consejos deliberantes, y lo digo habiendo sido concejal, que frente a inquietudes ciudadanas manifestadas en forma de proyecto, a ver, muchas de esas iniciativas son básicas, tienen que ver con un lomo de burro, una señalización faltante, una tarea que el Ejecutivo no realiza, se acerca al Consejo Deliberante y se lo trata como una iniciativa ciudadana, sin necesidad de firma ni requisito, y algún concejal lo toma, pero en realidad lo que ocurre es que es una práctica usual, no regulada y no regulada del marco legislativo, lo que marca la diferencia con respecto a la obligación de tratamiento, que ahí sí es una diferencia sustancial, porque yo estimo que la mayoría de los consejos deliberantes va a tomar la petición como una costumbre y algún concejal la hará propia para presentarla, pero no hay obligación de tratarla, lo cual es la enorme diferencia que va a tener una iniciativa ciudadana, donde podrá aceptar o rechazar luego el cuerpo, pero está obligado a tratarlo. Y eso, lamentablemente, como la provincia de Buenos Aires, son muchas las provincias en el país que no tienen ese instituto de participación como tiene la provincia de Córdoba. Creo que institucionalmente, y esto lo he dicho cada vez que me toca hablar con ustedes, son las provincias en gran medida señera en institutos democráticos. No es usual en el resto del país que las municipalidades lo implementen. En términos generales hay una tendencia a conservar el poder de representación política únicamente en quienes son electos. Muchas gracias, doctor. Guillermo Asís, no sé quién sigue en la... El que sigue es Gustavo Castellano. Si puedes activar su micrófono, por favor. Adelante. Ahí estoy, ¿me escuchan? Perfecto, Gustavo. Bueno, la pregunta para cualquiera de los tres o los tres. Normalmente cuando ingresa algún proyecto de ordenanza, sobre todo desde el Ejecutivo, antes del último artículo de forma, ponen deróguese toda disposición que se oponga a la presente. ¿Es procedente o cómo se debería solucionar ese tema? Gracias. No sé quién responde, Guille.
A ver, en lo que a mí respecta, tengo una posición tomada de hace tiempo sobre eso, que quiere decir, cuando yo digo derógase todo lo que se ponga a la presente, que además sería una derogación tácita, quiere decir derógase todo aquello que yo ni siquiera sé qué es lo que voy a derogar. Y me parece una pobrísima tarea legislativa, porque si el legislador no sabe qué norma se está afectando, dejárselo al ciudadano en sus manos, saber qué deroga o qué no esa norma, es francamente una tarea imposible. Máxime cuando también reconozcamos, y voy a lo que decía Freddy con gran tino y a lo cual adhiero totalmente, que son las versiones de las sesiones, ya sea en versión taquigráfica o en el volcado de actas que se hace y se lee antes de cada sesión. Es sustancial manifestar cuál es el espíritu del legislador, pero también es cierto que si el juez tiene la tarea improba de tratar de ubicar esa pieza en cada consejo deliberante donde se sancionó una norma, es algo que no va a hacer jamás un juez, que difícilmente puede hacer siquiera el abogado, porque de hecho resulta complicado acceder a las versiones taquigráficas en muchas provincias del país. Entonces, derógase todo lo que se ponga a la presente es la manifestación más clara de que falta publicidad en las normas, a punto tal que el propio legislador que está derogando no sabe lo que está tocando. Es realmente para mí un error conceptual grave y traslada al ciudadano una carga que ya el ciudadano no tiene por qué tener. El ciudadano tiene que conocer las leyes porque el derecho presume ese conocimiento y sanciona la falta de cumplimiento de una norma, aun cuando eventualmente puede haber un error de derecho, solamente en forma excepcional puede ser exceptuado, y eso supone que el ciudadano debe conocer la norma aplicable, y si el legislador no facilita esa tarea, flaco favor le hace a la democracia y al cumplimiento normativo. Comparto plenamente, es de pésima técnica legislativa, Gustavo, de pésima técnica legislativa. Muy bien, creo que no hay poco para agregar, es real, la derogación genérica es de pésima técnica legislativa. Nosotros desde la legislatura de Córdoba estamos tratando de evitarla. Aparte de pésima técnica legislativa y todos los puntos negativos que explicó el doctor Polvirenti, además es innecesario. La ley posterior deroga la ley anterior, la ley especial deroga la ley general, ni siquiera hace falta, pero además es de muy mala técnica legislativa incorporar una cláusula de derogación genérica. Bueno, no sé quién sigue en la Guille Asís. Vamos a seguir con Paulo Rodas. Por favor, Paulo, si puedes activar tu micrófono. Y después sigue Laura Bragagnini. Sí, gracias, Guillermo. Una consulta para Freddy o Guillermo también, puede ser. Si yo soy concejal de una municipalidad de Colonia Viñón, provincia acá de Córdoba, y quería saber si como concejal puedo legislar para el área rural. Puntualmente, lo voy a hacer claro el ejemplo. Tengo una zona que tiene un pequeño bosque de plantas nativas y mi intención es de proteger ese lugar. No es un área privada, es entre alambrado y alambrado de camino, pero era para proteger lo poco que queda en esta zona. Y quería saber si yo como concejal puedo legislar en el área rural. Bueno, en realidad no. Como concejal, el ámbito de competencia que tenés como concejal es el ámbito territorial de tu municipio o de tu comuna. Lo que sí podés hacer es elaborar una iniciativa de este tipo, buscar a tu legislador departamental o algún legislador de algún partido afín que tengas, que actualmente esté en la provincia, y solicitar de que impulse un proyecto de ley para declarar eso como una reserva natural o encuadrarlo dentro de lo que pueda ser, porque me decís que el territorio es fiscal, es decir, está implantado en un ámbito público. Pero la competencia, la verdad que no la tenés. No sé, Orlando, si querés agregar algo. No, a ver, en mi provincia sería mucho más fácil eso, porque sé la peculiaridad que tiene ustedes del municipio Égido,
No es el caso de la provincia de Buenos Aires, que conserva el municipio departamento, como tiene también la provincia de Mendoza, que son las que tienen estructura jurídica más antigua, con lo cual cada municipalidad tiene también el área rural asignada territorialmente dentro del partido. Así que no sería un problema en la provincia de Buenos Aires, pero coincido contigo que esa sería la solución jurídica aplicable en la provincia de Córdoba. Perfecto. Sigamos. Guillermo, adelante. No, nada, sigamos, Guille. Bien, ahora sí, Laura Bragagnini, si puede activar su micrófono, por favor. Bueno, se ve que se desconectó. Sigue Juan Sileone, por favor, Juan, si puede activar su micrófono. Sí, buenos días, no sé si me escuchan bien. Perfecto, adelante. Bueno, primero agradecerles a los más de 300 participantes, porque en realidad uno se enriquece con cada uno de ustedes en este tipo de charlas virtuales. Y por supuesto, ¿no es cierto?, los expositores que realmente son de gran nivel. Mi consulta es la siguiente. Yo he sido concejal de una ciudad de casi 40.000 habitantes con carta orgánica y con reglamento interno dentro del Consejo Deliberante. Concretamente, mi pregunta es la siguiente, es decir, dentro del reglamento interno existen también sanciones para los concejales, ¿no es cierto?, de los consejos deliberantes. Teniendo en cuenta que los consejos deliberantes, que son poderes legislativos como las legislaturas o los poderes ya sea de las cámaras de diputados, senadores, que es en donde más se plasma la representación popular de la gente, porque es en donde están las minorías también representadas. La pregunta concreta es, ¿hasta qué punto puede llegar un reglamento interno de alguno de estos poderes legislativos en cuanto a las suspensiones o a los alcances de las de los problemas que pueda tener un legislador? La pregunta es, ¿está facultado, si estaba en el reglamento, la suspensión? ¿Es legítima la suspensión de un concejal, de un diputado, de un legislador, la expulsión, el pedido de renuncia? Cuando estamos hablando de que en un consejo deliberante o en un poder legislativo está plasmada toda la voluntad del pueblo, ¿tiene algún alcance legal el castigo, digamos, a un representante del pueblo en ese tipo de ámbito legislativo? Bien, a ver, si la pregunta es si el reglamento puede prever sanciones frente a determinadas omisiones o incumplimientos, sí, y de hecho ocurre en todos los reglamentos internos y tiene que ver usualmente con la asistencia, falta de comparendo, falta de concurrencia a las reuniones, eventualmente conductas que impliquen un agravio al cuerpo. Indudablemente tiene esa facultad de regular sanciones. Lo que ha ocurrido, por lo menos en la jurisprudencia de algunas provincias, en el caso de la provincia de Buenos Aires bastante, es que más allá de la regulación, que tiende a ser razonable, ¿sí?, porque en la regulación sancionatoria uno lo que busca es la existencia de una proporcionalidad y razonabilidad entre la falta cometida, la falta que se le imputa, y el tipo de sanción que se aplica, que normalmente es descuento de dietas o eventualmente alguna suspensión menor, pero no pasa, salvo que el incumplimiento fuera mayor y estamos en un juicio político. Lo que se puede discutir es eventualmente, y le vuelvo a repetir, jurisprudencialmente en la provincia de Buenos Aires, por lo menos ocurre con la Suprema Corte, que interviene en conflicto de poderes, es que se puede revisar el procedimiento seguido, si se violó o no el debido proceso legal, y tiene que ver más con la aplicación de la sanción que con la sanción misma y su proporcionalidad. Pero sí, todo cuerpo tiene que tener la potestad de poder autorregularse y establecer normas de comportamiento y conducta. Tal vez, si la pregunta tiene que ver con la representación política, diría que muy excepcionalmente, y tiene que ver con la revisión de los títulos para acceder, va a encontrar el caso Bussi y Patti en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y no mucho más. Con lo cual, la facultad la tienen los cuerpos, es ordenatorio, tiene que ver con el funcionamiento del propio órgano,
y en la medida que no sea absolutamente desproporcional, irrazonable y que tenga una finalidad de persecución política y no de funcionamiento, está dentro de sus facultades y puede ejercerlas. Juan, mira, en realidad el reglamento lo que hace es interpretar de manera práctica o procedimental cómo llevar adelante un artículo ordenatorio y dispositivo de la Ley 8102. La ley orgánica municipal establece, si mal no me equivoco, en el artículo 24-25, la capacidad de de hacer la corrección de sus propios miembros. Entonces, y establece una serie de condiciones que dice, el Consejo Deliberante va a poder ser juez y ejercer la corrección de sus propios miembros. Nosotros no tenemos el concepto de juicio político, como si le podemos hacer un juicio político al intendente, pero en lo que significa a los concejales, es el mismo cuerpo el que realiza este procedimiento de análisis, juzgamiento y sanción de la conducta del concejal. Pero bueno, está establecidas ciertas y determinadas pautas. Por ejemplo, inasistencias reiteradas, para el caso de los concejales, inasistencias reiteradas, indignidad, que ya voy a hablar de eso, y un aspecto importante, incapacidad física sobreviniente, porque incapacidad física o psíquica. De pronto, esa es una causal que encuentra absoluta razonabilidad para que un cuerpo, de alguna manera, corrija la participación de uno de sus miembros. De cualquier manera, en cuanto a la representación política que vos planteas, vos no te olvides de que si el cuerpo encuentra una causa de indignidad, como pueden ser expresiones de un concejal que de alguna manera expongan al resto de los concejales a una situación incómoda, a una situación de rechazo generalizado de la comunidad, entonces, digamos, uno también puede ejercer, digamos, este tipo de corrección. Y la corrección va desde un apercibimiento hasta la expulsión. En el caso de que te expulsan, en nuestra provincia de Córdoba y en nuestra carta orgánica, poco gana el Ejecutivo si es que lo impulsó, primero porque tiene que tener una mayoría grabada, que son las 2/3 partes de la totalidad de los miembros. O sea, no es algo que se resuelve con mayoría simple. Y segundo, que en el caso de que expulsen a uno, bueno, el partido al que pertenece o el frente político que representaba este concejal, automáticamente asume el que le sigue en el orden de la lista, respetando el género. De modo tal de que las garantías están dadas. No sé si está claro. Clarísimo. Para mí, sí, no sé, Juan José, sí. Perfecto. Vamos a hacer 2 preguntas más, así cumplimos con el horario de la disertación del panel. Bien, recién estaba Laura Bragagnini, se había caído el internet. Por favor, Laura, si podés hacer tu pregunta y activar tu micrófono, y después va a seguir Laura Romio para cerrar la última pregunta. Hola a todos y a todas. Soy Laura, soy actualmente presidenta del Consejo de la localidad de Canals, y vuelvo a lo que es reglamento interno, y mi pregunta era ¿cuál es el marco normativo para el tratamiento de un reglamento interno? O sea, nosotros tenemos, pero no está establecido ni como ordenanza ni como decreto dentro del Consejo. Entonces, bueno, esta es la pregunta, o sea, ¿cuál es el marco normativo? Más allá de que quede establecido el tratamiento en actas, ¿qué es lo que debería hacer el reglamento? ¿Puedo responder? Sí, totalmente, Freddy. Bueno, mira, Laura, el cuerpo
el Consejo Deliberante, como la legislatura de Córdoba, establece normas con carácter de fuerza de ley, para ser lo más claro y explícito posible contigo, a través de la sanción de resoluciones del cuerpo. O sea, no hace falta una ordenanza, ni hace falta un decreto. Se hace a través de una resolución del cuerpo. La resolución del cuerpo es ley, es una norma con fuerza absolutamente imperativa y coactiva para el cuerpo. No sé si alguien quiere agregar. Osvaldo. Orlando o Guillermo Arias, si quieren agregar algo, por favor. No, a ver, creo que Freddy ha sido claro respecto al instrumento. A ver, la principal discusión que eso plantearía es si el reglamento puede ser vetado por el Poder Ejecutivo. Creo que ese sería el punto. Sin interiorizarme del régimen jurídico de su provincia, en términos generales, el reglamento, como es un acto que regula la vida interna, no tiene injerencia el Departamento Ejecutivo en ello. Si ese fuera un poco la cuestión, con lo cual entendemos que no está dentro de su marco el de poder vetarlo. Si esa era la duda, con prescindencia del nombre de ordenanza o de resolución. Creo que está respondido por ambos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta va a estar a cargo de Laura Romio. Las demás preguntas que quieren realizar los participantes lo pueden hacer en los grupos de WhatsApp del foro o a través de nuestro correo de fortalecimiento. Laura, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, ante todo, muchas gracias por este espacio. Mi consulta es respecto a lo que usted, Freddy, decía de que como minoría, si bien no podemos objetar ciertas ordenanzas o artículos, pero sí podemos dejarlo plasmado en las actas. Nos sucede aquí en Jorge Selman que muchas veces esas, digamos, oposiciones que tenemos a ciertos artículos o a la misma reglamentación en sí no queda plasmada en el acta, porque según aduce la mayoría, si la mayoría no acepta que quede plasmado en un acta, no lo van a realizar. ¿Cómo podemos proceder ante ese caso? Bueno, lo primero que tenés que tener en cuenta que las reuniones de los consejos deliberantes, como las reuniones de los parlamentos, son públicas. Eso significa que puede participar de manera presencial cualquier ciudadano, o bien en esta época y con la nueva tecnología realmente se hace muy fácil de poder exteriorizar los debates y las posiciones de los consejos deliberantes de manera virtual. La oposición en ese sentido, el oficialismo en ese sentido, no puede oponerse porque lo establece la ley orgánica municipal, de que las sesiones son públicas. El acta tampoco pueden oponerse ni votar por mayoría que conte o no conte, porque el acta tiene que ser el fiel reflejo de la discusión y de la posición que cada uno de los concejales ha tenido o a título individual o en representación de la fuerza política que está en el ejercicio de la representación que tiene por su fuerza política. De modo tal de que vos podrías tranquilamente grabar la reunión de la comisión, del Consejo Deliberante, y después darla a conocer y exteriorizarla como quieras, digamos. Suele suceder que en los pueblos más pequeños por ahí existe esta suerte de atropello de la mayoría. Pero hay aspectos que están regulados por la ley orgánica municipal, que uno debe tenerlo en cuenta y debe ejercerlo al máximo, porque es el ámbito jurídico de protección que vos tenés como concejal. Yo le recomiendo siempre a todos los intendentes o a todas las personas que digamos, resultan electas como intendentes o como concejales,
La ley orgánica municipal en Córdoba para los concejales y para los intendentes es como la Biblia. Uno debe tenerla siempre con uno. Siempre hay que consultarla por cada uno de los aspectos que uno crea que le generan dudas. Es muy importante que ustedes tengan un conocimiento acabado y una interpretación acabada de lo que significa la ley orgánica municipal para los municipios que no tienen carta orgánica. Para los municipios que tienen carta orgánica, en el ámbito de la provincia de Córdoba, la regla es establecida por la carta orgánica, de modo que hay que conocer esa normativa, pero es lo que te va a proteger. Es lo que te va a proteger. Sí, sucede que aquí particularmente nosotros sí nos regimos por la 8102, pero bueno, al tener mayoría absoluta nos imponen todo el tiempo, incluso por ejemplo ni siquiera nos quieren dar una copia del acta, no nos quieren dar eso, entonces es una manera de que nosotros no sabemos si está correcto o no, porque la 8102 no dice eso, pero bueno, imponen la mayoría, entonces quería saber cómo podemos hacer en ese caso. Bueno, digamos, vos también podés sorprender a la mayoría cayendo en un momento dado al ámbito de la sesión del Consejo Deliberante con un escribano. Y te haces hacer vos tu propia acta. Por supuesto, es un tema que genera un costo, pero bueno, me refiero a que uno tiene herramientas como para ponerle límite al abuso tiránico, digamos así, de la mayoría. Bien. O sea que las sesiones que nosotros grabamos podemos transmitírselas al pueblo. Pero por supuesto, vos lo grabas y al otro, me imagino que debe haber una radio comunitaria en Canals. Sí, en Juárez Selman. Perdón, en Juárez Selman, recién hablaron de Canals, sí, está bien. Es bueno, una radio municipal, pero sí, podemos, si no, a la gente personalmente. En las comunidades pequeñas uno puede establecer, podés hacer una publicidad volante por la calle, con un altavoz y que repita expresamente lo que cada uno ha dicho. Sí. Digo, hay herramientas que uno tiene que utilizar con ingenio, pero que de alguna manera tienen un sustento jurídico, no es un capricho. O sea, vos podrías ir con un escribano y labrar el acta de todo lo que se dice y bueno, y es absolutamente legal y está protegido por el derecho que a vos te asiste. Agrego algo, Freddy, porque lo que acabas de aconsejar es picardía de abogado y de años de experiencia, y yo tengo precisamente una experiencia de haber ido con un escribano acompañando a un concejal a grabar un acta, sobre la sesión en un consejo deliberante donde se debatían excepciones al código urbano, por cierto, muy importantes en dinero en el Gran Buenos Aires. Y el otro tema es que obviamente hoy el aspecto panfletario o de difusión lo cumplen perfectamente cualquiera de las redes sociales a las cuales puedan asistir, que es un instrumento de difusión democrática. Sí, una sola cosita antes de pasar a la siguiente pregunta. Me alegro que ninguno de nosotros haya pensado en algo que no recomiendo jamás, que es la judicialización de la política. Cuando no tenemos las herramientas parlamentarias, estrictamente parlamentarias, para paliar esta situación como la que planteaba recién la concejal de Juárez Selman, tenemos un montón de otras herramientas que son las redes sociales, las radios, los medios de comunicación locales, la invitación a asambleas, un montón que están estrictamente políticas, sin necesidad de recurrir a la fiscalía ni a nada por el estilo. Y como decíamos hace un rato, al ser el derecho parlamentario una rama del derecho dotado de sanción política, aprovechemos ese tipo de sanción. El costo político que tiene que pagar una mayoría totalitaria en un consejo deliberante, se puede hacer valer ese costo político, se puede cobrar ese costo político con la acción callejera, con la acción en las redes, formando corrientes de opinión contrarias a ese actuar totalitario por parte de un consejo de la mayoría en un consejo deliberante.
Guillermo Asís, creo que le va a dar la palabra a la... Perdón, Guille Asís, una cosita más porque creo que vale la pena. Realmente la intervención de Guillermo Arias me dejó picando un tema que hoy adquiere mucha relevancia en el ámbito del ejercicio de la política, tanto en el ámbito nacional, provincial, como los locales. La judicialización de la política es una chicana burda. Es una chicana burda porque, en definitiva, tal como lo dijo Orlando Pulvirenti en su presentación, la justicia solamente va a hacer lugar a cuestiones que tengan que ver con una seria violación de las garantías constitucionales. Una seria violación. El resto forma parte del derecho parlamentario, como lo dijo Guillermo Arias, y se trata de cuestiones políticas no judiciables, donde el resorte de mayorías y minorías son las que, en definitiva, llevan adelante los programas de gobierno, o bien se destacan los errores en el ejercicio del gobierno. Por la oposición, ese es el rol que tiene, el control y la crítica, y el ejercicio de esas mayorías y minorías es lo que, en definitiva, tiene que reflejar la política. La judicialización, en definitiva, digo y reitero, es una herramienta burda y de baja estofa, que lamentablemente en nuestro país, con un sinnúmero de historias, de gestiones de dudosa transparencia, ha hecho de que los dirigentes políticos utilicen esto como una herramienta de publicidad personal. O sea, nosotros tenemos dirigentes que hasta han sido candidatos a presidente de la nación, dirigentes y dirigentas, que han sido hasta candidatos a presidente de la nación, que se han valido de la denuncia permanente, de la judicialización permanente de la política, para existir y vivir de la política, y obtener y lograr cargos en la Cámara de Diputados de la Nación y vivir de la política. Nosotros en ese aspecto tenemos que ser absolutos defensores del Estado de Derecho. Acá se hace política con la necesidad de sancionar códigos de ética. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es el código de ética? En un Estado de Derecho, las inconductas, si configuran delito, la juzga el Poder Judicial. Y si no llegan, son inconductas, pero no llegan a configurar delito, y bueno, seguramente, como en nuestra provincia de Córdoba, hay códigos de convivencia ciudadana que se pueden aplicar absolutamente. Nosotros en la provincia de Córdoba no tenemos más ningún tipo de privilegios. La única inmunidad que tiene el legislador es la palabra. El resto de las actitudes o de las conductas, si son antijurídicas, tiene que pasar por el andarivel de tribunales o por el andarivel del Código de Convivencia Ciudadana, como cualquier hijo de vecino. Entonces, digo, estos son inventos modernos de esta democracia que se vale del denunciador profesional, insisto, para tener un espacio en la política. Gracias, Guillermo Asís, y discúlpenme el resto de los legisladores por haberme extendido. Muchas gracias, Freddy, muchas gracias, Orlando Pulvirenti. Bueno, ahora invito al moderador Guillermo Arias a hacer un cierre del encuentro. Guillermo. Bueno, muchas gracias, Guille, muchas gracias, Freddy, muchas gracias, Orlando. Creo que vamos a coincidir todos en que ha sido muy provechosa esta charla, lo dicho por
por el doctor Pulvirenti y por el doctor Daniele, me queda, no he ido tomando nota, confío en que se ha grabado, Guille, ¿no? Estas exposiciones, pero sí me quedo con mucho de lo que dijo Orlando respecto de la importancia del derecho parlamentario, de la importancia, no sé si la necesidad imperiosa, pero sí la importancia de que los consejos deliberantes cuenten con un reglamento interno, cuenten con esa norma interna que pormenoriza de alguna manera las normas constitucionales, tanto para el procedimiento, para la sanción de las normas, como para también la imposición de sanciones, o por lo menos la evaluación de la conducta de los parlamentarios para una eventual imposición de sanciones por incumplimiento de esas mismas normas, ¿no? Y también me quedo también con mucho de lo que dijo el doctor Freddy Daniele respecto a la técnica legislativa, que más allá de reglas estrictas para la redacción de las normas, simplemente aplicando el sentido común, simplemente aplicando la necesidad de que estas normas, digamos, con la conducta o con la manera de redactar la norma de tal forma que sea clara, precisa y concisa, sabiendo, como dijo Daniele, que las normas pueden estar dirigidas a lo mejor a cierta categoría de ciudadanos, algunas profesionales, algunas técnicas, como actualmente estamos discutiendo en la legislatura las leyes presupuestarias, pueden estar dirigidas por ahí a profesionales de las ciencias económicas, pero el destinatario definitivo de las normas es el pueblo, entonces tiene que estar redactado con un lenguaje sencillo y fácilmente comprensible para todos nosotros, además de otras reglas que señalaba el doctor Daniele. Muchas otras cosas que nos hemos pasado con el tiempo, así que no vamos a decir, pero creo que en definitiva y en general ha sido muy provechoso agradecerles a los dos expositores por la claridad de sus conceptos. Decíamos recién que el destinatario final de todo lo que hacemos en los parlamentos es el pueblo. El pueblo argentino está pasando por un momento tristísimo, no solamente por la pandemia, sino por el fallecimiento de Diego Maradona, y no podía dejar de decirlo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo Arias, Freddy Daniele y Orlando Pulvirenti, por haber disertado sobre Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Ha sido un honor contar con su presencia y ha habido más de 320 participantes en su panel. Agradecemos nuevamente a todos los presentes y les recuerdo que a la 1:30 iniciamos el segundo panel sobre presupuesto público. Recuerden conectarse 15 minutos antes usando el mismo link o enlace que usaron para esta reunión. Muchas gracias y hasta luego. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por todo. Muy amable.